Hola, ¿qué tal? Comenzamos una semana más el repaso por la actualidad del Parlamento de Canarias, una semana donde se ha hablado en comisiones, en educación, en sanidad, en economía, entre otras. Estos son nuestros titulares. Muchos centros de Canarias no cumplen con la ley de accesibilidad, por lo que no se garantiza la plena inclusión del alumnado que presenta algún tipo de discapacidad. En comisión parlamentaria, el consejero de Educación anuncia la creación de una mesa de trabajo para evaluar las demandas más urgentes. De los municipios de Canarias hemos sido y estamos siendo solidarios como tenemos que hacerlo. No veo la misma solidaridad de Gibraltar para arriba, no la veo. Canarias es, junto a Andalucía, la comunidad con mayor tasa de economía sumergida. En nuestra sección Buscamos Respuestas nos centramos en un sector, el industrial, que sufre un gran intrusismo. Con una mayor esperanza de vida aumenta la demanda a nuestros mayores, reivindican más presencia activa. Es por ello que ya el Gobierno de Canarias trabaja en la actualización de la Ley del Mayor que data de 1996. 34 nuevas camas de hospitalización a domicilio se incorporarán en 2025 a los centros hospitalarios de Gran Canaria y de Tenerife. Es el anuncio que ha hecho en comisión parlamentaria la consejera de Sanidad, Esther Monzón. También ha respondido sobre las campañas para prevenir las infecciones de transmisión sexual y sobre las actuaciones de su consejería para reducir el consumo de ansiolíticos en las islas. Las infecciones de transmisión sexual pueden pasar de ser asintomáticas a convertirse en un grave problema de salud. El principal repunte se ha detectado en mayores de 35 años. Son enfermedades que se pueden prevenir. Sin embargo, las cifras no han parado de aumentar. Entre 2021 y 2023, los casos de gonorrea, sífilis y clamidia se han disparado. Más temprano, cada vez la sexualidad de los jóvenes parece apuntar a uno de los posibles factores de riesgo. La baja percepción también de riesgo, el uso inconsistente del preservativo o no usarlo directamente. Hoy en día solamente 8 de cada 10 personas afirman usar preservativo. La campaña pone foco en la necesidad de fomentar comportamientos sexuales responsables, la realización de pruebas diagnósticas a la mínima sospecha y, por supuesto, exploraciones rutinarias para detectar estas infecciones a tiempo. También se le ha preguntado a la consejera por las medidas que se vienen adoptando para reducir el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. 1 de cada 4 canarios en edad adulta consume este tipo de medicación. Solicitamos, señora consejera, seguir reforzando la atención primaria, seguir incorporando especialistas para tratar la salud mental y también campañas de concienciación para promover un uso racional de estos medicamentos, sobre todo esos ansiolíticos y antidepresivos, informando de sus riesgos. Desde junio del año 23 está ya inhabilitado en el aplicativo de receta electrónica la prescripción indefinida de las benzodiazepinas, por lo que estos tratamientos se pautan con una duración limitada. Vox ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la atención a domicilio. La recuperación siempre será mucho mejor en un entorno familiar, y qué mejor lugar que en su propio domicilio. Desde el punto de vista de los recursos económicos, la hospitalización a domicilio, recordemos, supone un coste por cama de unos 190 euros al día, frente a esos 600 o 700 euros en una cama de hospitalización convencional. Este modelo asistencial permite al paciente recibir cuidados especializados en su propio hogar, en un entorno que no solamente favorece a su bienestar físico y emocional, sino que también, sin duda, y está demostrado, en muchas ocasiones mejora los resultados terapéuticos. En esta línea, la Consejería de Sanidad se ha propuesto mejorar este servicio, ampliando y creando nuevas unidades en los hospitales de referencia. Para eliminar las barreras arquitectónicas de los centros educativos públicos de Canarias, la Consejería de Educación ha puesto en marcha el proyecto Centros Accesibles. Así lo ha anunciado el consejero Poli Suárez en el Parlamento, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre. La educación pública canaria continúa dando pasos para lograr la accesibilidad plena de su alumnado con diversidad funcional. Cuando pensamos en accesibilidad, los primeros ejemplos que nos vienen a la cabeza son aquellos relacionados con la accesibilidad auditiva, física y visual. Pero existe un tipo de accesibilidad que abarca muchas más necesidades. La accesibilidad cognitiva y social. La Consejería de Educación ha puesto en marcha el proyecto Centros Accesibles. Un proyecto que tiene por objetivo la eliminación de las barreras arquitectónicas en las infraestructuras de los centros educativos.
para conseguir como resultado el incremento en el número de centros en los que se han implementado medidas que garantizan la accesibilidad, el uso autónomo, seguro y cómodo de las infraestructuras educativas. Empatía, ponerse en la situación de estas personas que necesitan una ayuda. Un entorno educativo accesible permite que el alumnado no solo asista a clases, sino que también participe activamente en todas las dimensiones de la vida escolar, actividades deportivas, culturales y sociales. La accesibilidad en la escuela va mucho más allá de las barreras arquitectónicas que todavía hoy siguen existiendo. Tenemos un catálogo de centros de los cuales la mitad pues pueden tener más de 20, o más de la mitad tienen más de 25 años y se supone que no están adaptados a la normativa actual y hay que hacerlo. Que nuestros centros educativos no están preparados para este objetivo, ni arquitectónicamente, ni desde el punto de vista de la señalética, ni desde el punto de vista de los recursos. Hoy, desde el punto de vista de los derechos, cualquier niño o niña debiera poder ser escolarizado en su centro referente y ese centro debería estar preparado para la inclusión plena. Esto necesita más recursos, pues estamos hablando también de infraestructura. ¿Sabe cuánto disminuye el presupuesto en educación en materia de infraestructuras educativas? Un 7%. ¿Ustedes creen que las buenas intenciones va a culminar en éxito? ¿Dónde están los 42 millones de infraestructuras educativas que el Estado le daba a Canarias? ¿Quién quitó esos 42 millones? Desde luego no fue el Partido Popular, fue alguien que usted conoce muy bien, que se llama Pedro Sánchez. Coinciden todos los grupos parlamentarios y el Gobierno en la necesidad de implementar una nueva ley canaria de accesibilidad, ya que la actual data de 1995. También participaron en esta comisión 2 representantes de las familias de alumnado con necesidades educativas especiales que precisan apoyo por discapacidad neurodegenerativa y de enfermedad grave. Han denunciado que todavía a estas alturas del curso faltan auxiliares educativos en varios centros. Han presentado ante el Parlamento una propuesta para la educación e inclusión de este alumnado consensuada por 13 asociaciones de todas las islas. A los alumnos de NEA se le está discriminando. Que el hecho que un alumno no disponga de la ayuda de una auxiliar educativa todo el tiempo que lo requiera, de que un alumno no pueda ir a un baño porque un centro calificado como preferente motórico no disponga de él, de que muchas madres tengan que renunciar a sus empleos porque ninguna empresa se puede permitir tener un trabajador que tenga que ausentarse en cualquier momento del día. Esos son sencillamente derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Un niño o una niña NEA va desde la falta de control de esfínter, por una simple falta de madurez o educación, pasando por un síndrome Down, un Asperger, un TDAH, una diabetes, autismo, limitación por enfermedades degenerativas, alguna de lesión genética o altas capacidades. Si quieres una plaza en un determinado centro, te puntúan cosas como la proximidad al domicilio, hermanos matriculados, etcétera. Y en contraposición encontramos a los niños que sí tienen una discapacidad o que tienen una necesidad de apoyo específico, al que le imponen un centro, causando como que un niño tenga que trasladarse en Lanzarote casi 40 kilómetros a un centro escolar cuando tiene uno a 50 metros. Una cancha que está sin arreglar igual aguanta un par de años más sin arreglar, pero la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos no aguanta. El minuto que estén con un cuidador cuando tenían que estar con un docente no aguanta, le estamos restando oportunidades. La actualidad política esta semana ha venido marcada por la necesidad de alcanzar consenso sobre una reforma de la ley de extranjería, de manera que se le pueda dar acogida en otras comunidades autónomas a los menores migrantes que llegan a Canarias. Es uno de los temas que abordamos con el invitado de nuestra entrevista de la semana. Gracias por acompañarnos. Hoy en el programa Parlamento nos acompaña José Manuel Bermúdez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Bermúdez, bienvenido a este programa Parlamento. Un placer, muchas gracias. Bueno, casi a punto de finalizar este año tenemos que hacer mención quizás a la crisis migratoria. Es quizás lo que le ha marcado la actualidad de este año 2024 aquí en Canarias. Hace muy poco conocíamos también los datos que ofrecía el Ministerio del Interior. Hasta el 30 de noviembre más de 41.000 personas llegaban a nuestras islas, 5.699 menores de
edad y solo en noviembre 1.004 de esos menores llegaban a Canarias. Todo esto en una semana clave donde además se está decidiendo sobre el futuro de esos menores y darle acogida en otras comunidades autónomas, algo que no se ha logrado en todo este año. ¿Qué ha pasado? A mí todavía me sorprende, por razones de humanidad y por razones de canariedad, me sorprende que los grandes partidos estatales no se hayan puesto de acuerdo en un asunto por razones de humanidad y por razones de canariedad tan importante como este, ¿no? Me sorprende que menores migrantes lleguen a Canarias de manera ilimitada y tengamos que ser solo los canarios los que tengamos que acogerlos. Me sorprende que no haya solidaridad por parte de las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, solidaridad efectiva, no palabras, sino hechos. Me sorprende que partidos estatales sigan lanzándose dardos sobre un asunto que, desde un punto de vista democrático, sería el mínimo asunto sobre el que deberíamos de ponernos de acuerdo. Nos pagan los ciudadanos para representarles y para ser efectivos, para llegar a acuerdos. No nos pagan para mantenernos en posiciones numantinas, nos pagan para llegar a acuerdos, para conseguir cosas, para que las cosas pasen. Por eso todavía me sorprende que a día de hoy, después de tanto tiempo, vea a ese presidente del gobierno de Canarias bregar aquí y fuera de aquí, en Bruselas, en África, en Madrid, y todavía no, desde las fuerzas estatales que pueden cambiar la ley de extranjería, no sean capaces, y desde las comunidades autónomas tampoco, ¿no? Me sorprende y me indigna, son las dos cosas, porque la sorpresa te lleva, después de tantos meses, a una situación de indignación. De ahí la importancia de esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, porque la solidaridad hasta ahora no ha funcionado, señor Bermúdez, y de hecho esa solidaridad que la ha mostrado ha sido todos los municipios de Canarias acogiendo a esos menores en sus municipios, y lo digo porque usted es alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y en Santa Cruz hay más de 800 menores extranjeros acogidos en centros tutelados por el gobierno, y jamás me habrá oído usted decir una palabra más alta que la otra sobre este asunto, porque creo que mientras lleguen aquí, otra cosa es cómo llegan, por qué llegan, si tenemos que invertir más en los países emisores, pero mientras lleguen aquí, mientras sean recogidos, un niño o una niña debe de ser atendido por razones de humanidad, que están por encima de cualquier otra razón. Y por eso yo creo que los municipios de Canarias hemos sido y estamos siendo solidarios como tenemos que hacerlo. No veo la misma solidaridad de Gibraltar para arriba, no la veo. Tampoco la veo con Ceuta y Melilla, por eso digo de Gibraltar para arriba. No la veo. No veo que haya respuesta humanitaria y que yo tenga que escuchar de otros responsables públicos frases que por sí mismas van en contra de todo tipo de declaraciones de los derechos del niño, de la ONU, de la UNESCO. Es decir, es alucinante, ¿no? Bueno, no solo la migración, también la actividad parlamentaria este año 2024 ha estado centrada en ese cambio de modelo económico para Canarias. ¿Qué hoja de ruta maneja su grupo parlamentario, señor Bermúdez? ¿Qué es lo que ha cambiado en el modelo económico de la famosa diversificación económica? Seguimos viviendo el turismo y es muy difícil que esa diversificación económica aparezca de la noche a la mañana. Se han dado pasos en materia de diversificación económica y hay diferentes sectores que sin duda han progresado y que sustituyen. Yo le hablo de los hoteles de mi ciudad. Una parte muy importante del negocio de los hoteles de mi ciudad no viene de la mano del turismo, viene de la mano de las producciones cinematográficas que se ruedan en esta isla. Diversificación económica también es eso. Pero dicho esto, tengo que decir que Canarias lleva 4 moratorias turísticas, no una ni dos. Cuando se pide la moratoria, nosotros ya hemos tenido 4 moratorias turísticas en el sector hotelero. Es decir, que ya se han producido medidas para que los efectos del turismo, por lo menos los efectos de la construcción de camas hoteleras, se paren. Y no son las camas hoteleras los que más han crecido en los últimos años. Hemos asistido a un nuevo modelo de alojamiento, entre comillas, turísticos, que es el alquiler vacacional, que ha llegado a todos lados, a los municipios
que han sido turísticos de toda la vida y a los que no, y que están produciendo un problema porque no se están tratando o no se han tratado hasta ahora como lo que deben de ser alojamientos turísticos, con una calidad, con una ordenación, con una limitación suficiente para que sean tratados como tal. ¿Y cómo va a contribuir, señor Bermúdez, esa ley que dentro de muy poco entra en el Parlamento de Canarias, que va a regular el alquiler vacacional? Porque ahí los municipios tienen mucho que decir, los ayuntamientos. Bueno, lo primero es que debe de ser considerada como una actividad clasificada. Es decir, nadie entendería que en una vivienda que tiene un uso residencial se pusiera una peluquería. Pues lo mismo, en una vivienda que tiene uso residencial, si se quiere convertir en alojamiento turístico, tiene que haber una serie de condiciones. Por ejemplo, en algunas ciudades se obliga a tener una entrada independiente a la del resto de los vecinos. Bueno, eso es una manera de discriminar, ¿no? En otras, dentro de la ley, se establecen zonas que tenemos que crear a través de ordenanzas. Los municipios, Santa Cruz tiene preparado un borrador de ordenanza ya. Desde el momento que haya ley, lo vamos a aprobar. Y vamos a regular en nuestra ciudad, por zonas, el número de viviendas y las condiciones y características que tienen que tener esas viviendas de alquiler vacacional. Creo que el camino de la ley, aunque sea un camino tortuoso, con mucha gente opinando y demás, es un buen camino, porque aclara y concreta lo que es el alquiler vacacional y cómo se debe de regular. Es evidente que hay que limitarlo, porque es lo que ha crecido, es lo que ha distorsionado el número de turistas a más que hemos tenido en estos años. Hemos tenido una mayor ocupación hotelera y extrahotelera, pero también hemos tenido un aumento de número de camas, entre comillas, alojamiento turístico en alquiler vacacional. ¿Y esto cómo también ha influido, señor Bermúdez, en la emergencia habitacional que ahora también se vive en Canarias? Me parece muy curioso que a todo el mundo se le llena la boca diciendo que hay emergencia habitacional, pero todavía no he visto que haya un cambio de normativa profundo que haga que las administraciones podamos construir vivienda pública en menos tiempo. Hoy en día, si usted y yo tenemos hoy la idea de construir vivienda pública en cualquier municipio de Canarias, no las vamos a tener a disposición de los vecinos y vecinas que las necesiten en menos de 8 años. O cambiamos eso o llegaremos siempre tarde. Y por eso vamos tan mal en la construcción de vivienda pública. Necesitamos que la normativa sea más ágil, tanto la estatal como la autonómica. Necesitamos que se les dé herramientas a las administraciones para construir más vivienda pública en menos tiempo. Si no hacemos eso, pues llegaremos tarde. Si además eso se suma a un crecimiento demográfico más que evidente de la población, tanto de españoles y Unión Europea, como de sudamericanos, como de africanos, que llegan a Canarias y que también demandan viviendas, pues a peor me lo pone. No llegaremos nunca a resolver el problema de una manera rápida. La emergencia habitacional requiere medidas de emergencia. Uno de los planteamientos también que hemos escuchado en este Parlamento de Canarias, señor Bermúdez, es la de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, incluso usando nuestra condición de región ultraperiférica. Yo soy diputado por Tenerife y yo no puedo negar que en la isla de Tenerife, 1 de cada 3 viviendas que se han vendido en los últimos 10 años en la isla han sido compradas por un extranjero. Como no puedo negar que incluso en los sures de esta isla eso se multiplica, serían 1 de cada 2 viviendas han sido compradas en los sures, en las zonas turísticas, por extranjeros. Es evidente que hay que regular y esa regulación tiene que ver con la limitación. Sé de la complicación que tiene Europa a la hora de, digamos, realizar normas para territorios concretos, pero Europa no puede negar que Canarias es diferente, que es un territorio fragmentado, con un territorio limitado, en un archipiélago a 2.500 kilómetros de Madrid y a no sé cuántos miles de Bruselas. Si Europa nos niega eso, nos está negando el hecho de querer y poder ser diferentes dentro de Europa. Tenemos un régimen económico y fiscal propio. ¿Por qué no podemos tener un régimen de adquisición de viviendas diferente al territorio continental? Bueno, pues hay que convencerlos. Para convencerlos tenemos que ponernos de acuerdo las fuerzas estatales
y las fuerzas regionales en cómo y cuál es el objetivo. Pero es evidente que es una demanda de la ciudadanía canaria que ha salido ya en manifestaciones por diversos motivos agobiada de lo que está ocurriendo. Porque el agobio viene por las colas, el agobio viene por la falta de adquisición de vivienda, el agobio viene por un número de turistas que ya es un asunto incrementado por el alquiler vacacional que hay que ordenar y limitar. El agobio viene por muchas cosas y al final de todo eso está el crecimiento de la población. Elementos que usted ha nombrado que tienen quizás su extensión en 51 medidas que ha anunciado el presidente de Canarias para afrontar ese reto demográfico hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué les parece esas medidas, señor Bermúdez? Bueno, yo creo que son medidas necesarias, fundamentalmente en algunas de las cosas que yo acabo de comentar, ¿no? Yo creo que el Gobierno de Canarias está trabajando sobre lo posible con la normativa que tenemos. Y desde mi punto de vista, siendo esas medidas muy importantes, creo que deberíamos de ser más ambiciosos. No podemos, a Canarias han venido en los últimos 20 años, fundamentalmente a 4 islas, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, unas 435.000 personas nuevas a vivir. Y han venido a vivir a los mismos sitios donde ya vivíamos, los que vivíamos. Porque no pueden construirse en territorio natural protegido, gracias a Dios, espacio natural protegido, no se puede construir en suelo agrícola, no se puede construir en barrancos o en pendientes, vienen a vivir a los mismos sitios donde ya estamos los que vivimos aquí. Si nosotros a Europa no le decimos que eso no es sostenible en el tiempo, que tenemos un territorio limitado y que no es sostenible mantener esos índices de crecimiento demográfico y que hay que buscar soluciones autorizadas por la Unión Europea, no estaremos haciendo bien nuestro trabajo y no estaremos poniendo sobre la mesa lo que los ciudadanos nos están demandando en las calles. Ya hablando de generar espacio, y algo que no se nos puede pasar esta semana ha sido el futuro de esos terrenos que aún ocupa la refinería de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno ha dado vía libre para el desarrollo del Plan Santa Cruz Verde 2030. ¿Esto qué supone para el futuro de la ciudad? Pues mire, supone que en un suelo donde hoy hay una refinería de petróleo, tanques, chimeneas y unidades de producción de refino, pues hoy podamos soñar con tener una ciudad sostenible, una ciudad del siglo XXI, una ciudad verde, una ciudad con energías limpias. Todo eso es posible y el Gobierno de Canarias ha acordado en un gran paso solicitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz que se suspenda todos los planeamientos que hay en esa zona, planeamientos insulares, planeamientos municipales, planeamientos de la autoridad portuaria, para en un lienzo en blanco pues pintar lo que queremos que ocurra ahí. Y lo que queremos que ocurra ahí nos llena de ilusión, porque es la expansión natural del centro de la ciudad hacia el sur. Allí habrán viviendas, habrán zonas verdes, allí habrán infraestructuras culturales, deportivas, viarios. El 67% de un suelo que hoy es privado de uso industrial se va a convertir en un suelo de uso público y sin tener que pagar ni un euro, con un acuerdo donde hoy hay uso industrial, vamos a tener una ciudad, la expansión de una ciudad. Claro que lo veremos, para eso hay que trabajar mucho, pero lo veremos y es un futuro ilusionante que tiene Santa Cruz. José Manuel Bermúdez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Con 70 diputados y 7 grupos parlamentarios, el Parlamento de Canarias ha dado muestras de su capacidad de alcanzar acuerdos. De hecho, ocupa el primer puesto en España como la Cámara Regional en que más pactos se han alcanzado.
118 acuerdos avalan la calificación más alta para el Parlamento de Canarias por su capacidad de consenso en apenas un año. Para mí es un honor presidir el Parlamento de Canarias, que es el Parlamento donde más acuerdos se llega. Concretamente, en ese periodo de tiempo se llegaron a 118 acuerdos, pactos o consensos, que supone aproximadamente un 26% de los asuntos que se tramitan. Datos que para la presidenta de la Cámara dan cuenta del buen clima de convivencia que se vive en el Parlamento de Canarias. Y que demuestran que el Parlamento de Canarias está solo para defender los intereses de los canarios y que, a diferencia de otros parlamentos en los que hay más riña política, aquí los diputados, los 70 diputados del Parlamento de Canarias trabajan seriamente por los intereses de Canarias y somos capaces de llegar a acuerdos por los intereses de nuestra tierra. Es para estar orgullosos de nuestra forma de ser, de los canarios, que somos capaces de, en vez de estar a la greña política todo el tiempo y a los insultos, somos capaces de aparcar los intereses partidistas o partidarios de alguno para llegar a acuerdos y a consenso. Este informe, que analiza la actividad parlamentaria, busca promocionar la esencia del parlamentarismo, la actividad que realizan nuestros representantes y divulgar la función de las cámaras legislativas autonómicas. El debate sobre una reducción de la jornada laboral semanal de 40 a 37 horas y media también ha llegado al Parlamento de Canarias. Sobre este tema ha contestado el vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía, Manuel Domínguez, quien apeló al consenso de todos los actores, gobierno, sindicatos y patronal, para adoptar una medida de este calado. La medida funciona bien en los países que ya tienen de por sí una alta productividad y que instaurarlo, digamos que a las bravas, puede provocar más efectos nocivos que si se hiciera de una forma consensuada entre la patronal y los trabajadores. Y precisamente, dada la situación que tiene Canarias y también por su propia estructura económica, me gustaría conocer cuál puede ser la opinión del Gobierno de Canarias a los efectos de esa reducción de jornada. Creo que usted ha dado respuesta a la pregunta. Primero, la mejora de la productividad y luego las acciones que se puedan llevar a cabo, y no solo me refiero a la reducción de la jornada laboral, en donde nuestro modelo económico pivota sobre la microempresa y la pequeña empresa. Lógicamente, implantar una reducción de la jornada laboral sin tener en consideración la productividad puede conducir a la muerte, al cierre de un gran número de empresas en nuestra tierra. Sobre este tema pulsamos la opinión de los ciudadanos. ¿Están de acuerdo con esa reducción de la jornada laboral? La calle opina. Hombre, como trabajador yo creo que mejoraría a lo mejor en la conciliación familiar, pero en el empresario la situación a lo mejor se les complica. Porque en todo el mundo se va a eso, a trabajar menos y a que las personas vivan mucho mejor. A ver, para conciliar familiar bien, pero si me vas a pagar menos de lo que me debías pagar, fatal. Porque económicamente ahora mismo lo necesito. Que es estar en el autónomo y sé lo que es ser trabajador. Para el trabajador buenísimo, buenísimo, pero para el autónomo no. Que la producción sería máxima, porque la gente al estar más tranquila y esto produciría mucho mejor. Autónomos y pequeñas empresas sufren especialmente las consecuencias de la economía sumergida. Piden medidas para afrontar con garantías esta competencia desleal y resaltan también la importancia de aumentar el peso de la industria en el Producto Interior Bruto de Canarias. Lo vemos en nuestra sección Buscamos Respuestas. Canarias lidera el ranking nacional de economía sumergida, con una tasa que supera el 20% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Esta actividad económica ilegal supone una grave competencia desleal para los empresarios y trabajadores que sí que cumplen con sus obligaciones fiscales. Además, supone una merma de la recaudación de las arcas públicas. Para hablar de economía y de la situación de los autónomos, viene hoy al Parlamento, en busca de respuestas, Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio lleva más de 20 años como empresario del sector de la automoción. Durante más de una década lideró la Asociación de Empresas de Coches de Alquiler y actualmente es el presidente de FEMETE, la Federación del Metal y las Nuevas Tecnologías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Buenos días, Juan Antonio. Bienvenido al Parlamento. Vamos a aprovechar esta visita para que nos cuente pues, cuáles son sus propuestas, peticiones para los representantes de esta Cámara o para el Gobierno para mejorar la situación del colectivo al que representa. Pasamos por encima del 25% de economía sumergida y es un asunto que nos preocupa absolutamente. Es muy difícil competir ante estas situaciones donde tú pagas tus impuestos, tratas de hacer todo de manera correcta y legal y te encuentras establecimientos donde no hay ninguna normativa. Una tasa tan importante de economía sumergida significa que los que pagan impuestos pagan mucho más. Significa que además que los consumidores están desprotegidos de sus derechos. Para el Gobierno de Canarias es importante de cara a tener un futuro económico sólido que poco a poco vaya desapareciendo. Nosotros tenemos inspecciones, pero también tenemos campañas de mentalización. No todo es inspección, también hay que mentalizar a la sociedad. Acompañar a los que están de manera legal a legalizarse y por otro lado a los que están de manera absolutamente ilegal, pues bueno, pues que la sociedad también lo conozca y que no acepten una reparación, por decir algo, sin que haya una factura detrás. ¿Con factura sin factura? Pues sin factura es muy difícil luego acreditar que esa empresa te ha hecho el servicio. A esa gente que quiere pasar de ilegal a legal hay que ayudarla también. Nosotros hemos creado una cuota para autónomos que durante los 2 primeros años no tiene que pagar. Es una manera de favorecer de manera positiva y proactiva que la gente se legalice. Nosotros propondríamos crear un observatorio de la economía sumergida donde puedan participar tanto la sociedad civil como la sociedad empresarial y la parte también pública, las administraciones. Me parece una idea más que interesante y yo creo que algunos de los observatorios que ya tenemos dentro del área de economía, como el Observatorio de Industria, puede ser un lugar para debatir con la sociedad civil y llegar a acuerdos. Desde la industria estamos encontrando diversos y muchísimos problemas para conseguir profesionales en todas las áreas industriales. Nos gustaría seguir viendo nuevas propuestas que vayan aumentando la oferta educativa hacia los programas industriales, donde además la gente que trabaja en nuestras profesiones tienen buenas condiciones de vida. Todas las empresas se quejan de que no consigue suficientes trabajadores. Es un problema global que tendrá que ver con muchas cosas que se le escapa al Gobierno de Canarias, la legislación en materia de derecho laboral o los estímulos educativos. Nos perdemos en los trámites, en los tiempos y es muy difícil sacar proyectos adelante. Esa simplificación burocrática es un reclamo esencial. La mayor verdad que se puede decir nos pasa a todos como ciudadanos cada vez que tenemos que gestionar. Precisamente por eso dentro de la Consejería este año hay una partida específica para estudiar qué cosas se puede ir reduciendo y que la gente que quiera montar una empresa no tenga que pasar un calvario. Desde FEMETE denuncian también las dificultades que tienen los autónomos y las pequeñas empresas para llegar a las subvenciones. Echando la vista atrás, hace casi 30 años entraba en vigor la Ley Canaria de las Personas Mayores, una norma legislativa que se ha quedado completamente desfasada. El Gobierno ya trabaja en su actualización para adaptarse a las necesidades de un colectivo cada vez más exigente con su tiempo y con sus ganas de invertir su experiencia en los más jóvenes. Canarias se convirtió en 1996 en la primera comunidad que legislaba por una mayor protección de los derechos fundamentales de los mayores. En su momento supuso un importante avance, pero hoy obliga su actualización. En esa ley había muchísimas cosas buenas que hay que mantener, pero es verdad que hay que adaptar. Que tenemos que ir tan rápido precisamente por lo que estoy diciendo, porque es que en 2027 el 20% van a ser mayores de 65 años. Casi 30 años después, el concepto social de la vejez ha ido cambiando. El aumento de la esperanza de vida y el panorama que dibuja la pirámide poblacional obliga a replantearse un cambio legislativo. Cambiar la imagen del mayor. Y esto viene a ser el concepto de edadismo ahora tan nuevo, ¿no? Que es la discriminación de las personas por razón de edad. El Consejo Canario de Mayores tendrá un papel fundamental en la modificación de la Ley del Mayor de Canarias. Tenemos que modificar ese consejo, esa representación, los espacios donde están, los modelos de gestión, pero sobre todo un marco que los represente y que también los proteja. Un texto que debe reflejar su realidad, mayores cada vez más formados y con mucha experiencia que aportar. Son maestros de vida, son personas que tenemos que intentar compaginar el conocimiento senior con el conocimiento joven, ¿no? De hecho, son personas hoy en día
con muchas competencias, con mucha formación, con mucha capacidad. Trabajamos con mayores autónomos que quieren tener alternativas, que quieren tener recursos para seguir manteniéndose lo máximo posible en esa autonomía. Una apuesta basada en un nuevo concepto de centros y residencias, una convivencia adaptada a las necesidades actuales de nuestros mayores. Hasta el propio mobiliario no te invita a estar en el centro, ¿no? De hecho, el nombre en sí, el concepto, que también es una de las cosas que vamos a trabajar, es como, yo no me apetece en un sitio. Si yo no me siento mayor, me voy a ir a un centro de mayores. Que los mayores en esos centros de día quieren participar de la vida activa, yo lo digo muchas veces, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros nos jubilamos del trabajo, pero no nos jubilamos de la vida, nosotros queremos seguir participando, queremos seguir formando comunidad, seguir construyendo sociedad. También políticas para aquellos mayores que eligen su domicilio para pasar el resto de su vida. Que yo no quiero que mi padre o que mi madre se vaya de mi casa, pero es que los mayores no quieren irse de sus entornos. Y sabemos además que no es beneficioso, que lo que hace es que empeoren. Pues ahí estamos dirigiendo efectivamente los esfuerzos y los recursos para mantenernos, al fin y al cabo, en comunidades saludables. Se espera que la nueva ley del mayor de Canarias sea una realidad en 2025 con el objetivo de ser más solidaria e inclusiva. La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias han presentado en el Parlamento un manifiesto que refleja la situación actual y las principales demandas de este colectivo en las islas. Ha sido durante una reunión con la presidenta y la vicepresidenta de la Cámara, en la que se ha puesto sobre la mesa, entre otras cosas, la necesidad de la promoción de los hábitos de vida saludable y la mayor colaboración de la Federación en el Servicio Canario de Salud. Tengamos enfermería escolar en los centros educativos para la atención a los niños con diabetes, no solo, sino al resto de patologías, eso es una cuestión fundamental. Y la otra, para mejorar la calidad de vida de atención de las personas con diabetes en Canarias, es un plan de formación destinado a los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada. Y como viene siendo habitual, nos fijamos en otros acontecimientos llamativos que han marcado la actualidad de otros parlamentos en España y en el mundo. Juste. C'est scandaleux. La censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Un pays par une telle irresponsabilité. Allô. Au nom de la représentation nationale, je voudrais exprimer nos condoléances. Madame Le Pen, comment voulez-vous 천하람, 윤종호, 용해인, 한창민 의원 등 장관 김용현 탄핵소추안이 12월 4일에 각각 발의되었습니다. 그리고 김병주 의원님 하시기 바랍니다. 아니 국방부 장관이 미리 알려주지 않던가요? 예, 알려준 사실 없습니다. Esto ha sido todo. La próxima semana nos vemos de nuevo para contarles toda la actualidad del Parlamento de Canarias. Que tengan una buena semana. Adiós.